solo a la Defensoría del Pueblo. La charla está enmarcada dentro del gran tema de biotecnología, derecho y mercado, pero no voy a hablar de patentes, que también sería muy interesante, ni de índices económicos. Vengo a hablar con sus mentes y con sus corazones sobre un tema complejo, pero ineludible. Ineludible porque es riesgoso dejarlo al simple juego de los intereses que están implicados. Y es peligroso dejarlo sin una ley que aclare muchísimos de los puntos. Se trata de la maternidad por encargo. Habrán observado ya que algunos lo llaman alquiler de vientres o alquiler de úteros. Lo hizo incluso la Corte Constitucional en la primera sentencia al respecto, la T 968 de 2009. Pero obviamente a mí no me gusta esta denominación. Primero, porque la palabra alquiler nos remite a un arrendamiento de cosas. Y cuando dice además alquiler de útero o alquiler de vientre, estamos cometiendo no solo una equivocación jurídica, sino una equivocación biológica. Porque en la gestación no se implica solo el vientre, se implica todo el cuerpo de la mujer e incluso sus capacidades espirituales y psicológicas. Bastaría decir, como ejemplo, los grandes cuidados que los médicos ginecólogos dispensan a las mujeres en estado de embarazo. Otros lo llaman maternidad subrogada. Tampoco me entusiasma esta denominación porque lleva a la mente simplemente las relaciones acreedor y deudor. Se subroga en la acción del acreedor el deudor que paga por sus codeudores o el reemplazo de los bienes en la sociedad conyugal. De tal manera que yo prefiero maternidad por encargo. ¿Evoca algún contrato? Sí. El de mandato. Pero de todas maneras es un mandato que originalmente solo se celebraba entre amigos, que en la época de los romanos era gratuito y que implica encargar una gestión generalmente inmaterial. De tal manera que ese nombre me parece más respetuoso. Menos estoy de acuerdo con una denominación que a la personita por nacer se le da en el proyecto de legislación que presentó el Ministerio de Justicia el año pasado y que en este momento está archivado porque lo llama producto de la gestación. Creo por mis conversaciones con los médicos que en el contexto médico tiene un significado respetuoso, entendible por ellos, pero para nosotros los abogados y para el público en general, creo que no, que producto de la gestación podría ser también la placenta, porque sin gestación no tenemos placenta, o las células madre del cordón umbilical. Pero además aquí también habría un error jurídico, porque con esa denominación se pretende hablar del niño cuando ha nacido. Y todos sabemos que desde el Código Civil del 19 y mucho más recalcado ahora por los preceptos constitucionales, desde el momento en que se nace, se es una persona, se disfruta de todos los derechos y más a esta tiernísima edad en que sería una persona con protección constitucional reforzada. Muy bien, vamos a dejar de lado los temas del lenguaje y vamos a mirar alguna pregunta. ¿Quién es la madre? Sí, es un acuerdo en que se caracteriza porque una mujer lleva adelante la gestación y se compromete a entregar el niño al nacer a otra persona o a una pareja. ¿Será que hay varias madres? Miremoslo solo en el plano legal. El plano legal para el derecho es importantísima y para los derechos humanos importantísima la filiación. Tanto que nuestras cortes y la Corte Internacional de Derechos, la Corte Europea de Derechos Humanos, han dicho que la filiación forma parte de uno de los derechos fundamentales, el derecho a la identidad. De tal manera que esto debe ser claro. Y desde el Código Civil, pues se busca un elemento que dé certeza a la filiación. Porque la razón de ser de la filiación
es poderle atribuir a una o a dos personas o a varias personas las responsabilidades por la crianza y el cuidado de los niños. Es más, una mirada desde el responsable hacia el niño que del derecho hacia el responsable. Y ello lo ha encontrado en la genética. Esa es la razón de ser de los artículos del Código Civil que dicen, uno de ellos, madre es la que realiza el parto. Es una cosa para establecer entonces cierta certidumbre. Además, la primera inscripción del niño en el registro civil se hace sobre la base del certificado de nacido vivo que expide un profesional de la salud. Y ese profesional de la salud no está habilitado para hacer valoraciones jurídicas y decir, no, de por medio hay un contrato, luego yo digo que este hijo es de fulana de tal. Además, en caso en que sea necesaria la investigación de la maternidad, igual que con la paternidad, desde la Ley 721 de 2001, el juez está obligado a decretar de oficio o a solicitud de parte la prueba con marcadores genéticos. Es decir, se ha elegido la genética, como decía, como ese principio que nos marca la seguridad para establecer la filiación. En este caso de la maternidad por encargo, hay algunas prácticas que en mi sentir están más cerca del lado oscuro del que hablaba el primer expositor que del lado claro. Y es que algunas notarías por el juego de dos escrituras hacen que la filiación materna no se establezca con relación a la mujer gestante, sino con relación a la comitente o no haya una madre legal, no aparezca una madre legal. Yo me pregunto, por lo menos hoy, ¿será de veras posible que la filiación se atribuya o se renuncie por medio de un acto privado? Realmente no me parece, en virtud de todos los derechos fundamentales y de los principios y valores constitucionales democráticos que están implicados. ¿Cómo asegurar entonces esa relación genética entre el niño que nace y una de las mujeres o una mujer? Obvio que sería irreal e ilógico si es un ordenamiento que da validez o por lo menos que respeta los acuerdos de maternidad por encargo, que dijera que el óvulo tiene que ser de la mujer gestante, porque lo que estaría sería abriendo una brecha a actuaciones delictuales, actuaciones del lado oscuro o a un tráfico de niños y a la burla de las leyes sobre adopción. Entonces, decir que el óvulo tiene que venir de la comitente resultaría un poco irreal, porque justamente muchas veces se acude a la maternidad por encargo porque la mujer de la pareja comitente, pensemos en el escenario menos complicado, es infértil, no puede tener hijos o no puede llevar adelante la gestación, de tal manera que justamente acude a la madre por encargo por esas razones. Quizá lo que sí es muy fundada es la norma de algunos ordenamientos jurídicos que exigen que por lo menos uno de los gametos sea de la pareja comitente, para evitar que sean de donantes ambos gametos, de manera que cuando nace el niño, pues no hay una relación genética con ninguno de los que han celebrado el acuerdo o el contrato. El contrato es bastante difícil llamarlo si lo que queremos, por ejemplo, como lo ha establecido la Corte Constitucional, es que solo se permita con gratuidad, porque el contrato pues implica cuestión patrimonial. Pero de todas maneras es un negocio jurídico con sus efectos y sus valoraciones. Aquí tendríamos entonces que esa indeterminación de la filiación por la ausencia de una ley sería uno de los riesgos que correría el niño. Pero los riesgos en la maternidad por encargo no son solo del niño. Pensemos en los comitentes. Un gran riesgo que ellos corren, que no les entreguen el niño o los niños. Esto se puede reflejar si hablamos
digamos, de manera descarnada, incluso en perjuicios económicos, porque ellos, aunque la maternidad por encargo sea altruista, han tenido que pagar los exámenes médicos, el seguimiento médico, la alimentación, la vivienda, la ropa, el traje, los trajes, los vestidos de la madre gestante. Pero además también va en contra de otras esperanzas y casi que diríamos derechos más trascendentales, como justamente la esperanza de tener un hijo y la esperanza de no tener complicaciones legales, de no tener que llevar adelante un juicio para que les entreguen el niño. También que el niño tenga alguna discapacidad en razón de una conducta inadecuada de la gestante, otro riesgo que ellos corren. ¿Y la gestante? La gestante puede, por ejemplo, encontrarse con que su salud ha sufrido detrimento e incluso puede morir en razón del embarazo, alguna complicación desconocida del embarazo. Una póliza de seguros no la cubre a ella, mitiga el daño para quienes la sobrevivan, pero no asegura que ella no vaya a perder la vida o no vaya a perder la salud o que se borren los efectos del deterioro de su salud. Pero también corre el gran riesgo de que no le reciban los niños. Entre otros porque los contratos que más se celebran, por ejemplo, en nuestro país, o en Ucrania, o en Rusia, o en la India, son con relación a personas que no viven y no son nacionales de esos países, sino que son británicos, jueces, suecos, etcétera, etcétera. Perdón el lapsus de jueces. Entonces, de otras nacionalidades, lo que trae inmensos problemas de derecho internacional privado. Y si no reciben el niño, entonces, ¿qué hace ella? Pero además habría otra persona en quien pensar. Si está casada o tiene una unión marital de hecho, operaría la presunción de que el hijo sería de ese esposo o de ese compañero permanente. Y como no tenemos ley, no puede que no se esté exigiendo el consentimiento de esas personas para la celebración de los acuerdos. Todos estos riesgos y muchos más que podríamos enumerar se van a reflejar en el niño, que debería ser el centro de la consideración. De alguna manera se van a reflejar en ese niño que nacerá y que, volvemos a repetir, es una personita que debería gozar de una protección constitucional reforzada. Ahora bien, hemos hablado del derecho internacional. Voy a contarles algún caso que nos puede ayudar mucho a ver que se pueden presentar problemas difíciles de solucionar y más difíciles en un país que no tenga legislación. Unos ciudadanos británicos celebran un acuerdo de maternidad por encargo con una ciudadana ucraniana antes de la guerra, ciudadana que estaba casada. Ella da su consentimiento válido y el esposo también. Nace el niño. Viajan los británicos para recoger el niño. Pero la legislación ucraniana acepta la validez de estos acuerdos incluso cuando media una remuneración. Y para facilitar las cosas, tan pronto nace el niño, cesan cualquier obligación o cualquier derecho de los ucranianos con relación al niño. ¿Se había vuelto británico? Obvio que no. La legislación ucraniana no puede disponer eso. Entonces los padres británicos que quieren tener el hijo, pues quieren llevarlo a Gran Bretaña a vivir con ellos. No es posible, porque para los británicos esos acuerdos realmente no están prohibidos, pero están llenos de otra cantidad de requisitos, etcétera. No podrían volver. Piden que les den
por lo menos una licencia para llevar los niños, como en las viejas épocas del colonialismo se podía hacer. Es decir, son niños que se han criado en la familia, que son como lo de la familia, denos un permiso, juez, para entrar. Dice, no, ustedes, ese niño, ¿cuánto lleva con ustedes? 8 días. ¿Mm? Y los británicos no pueden tampoco quedarse porque son meros turistas en Ucrania. Finalmente, el juez, por razones de humanidad, da una autorización para que llegue a la Gran Bretaña. Pero fíjense ustedes todas las dificultades. ¿Mm? Y en Colombia hay un caso muy célebre donde la discusión es completamente distinta, pero es interesante que lo conozcan. Me parece que se los voy a contar. Es el caso de 2 muchachos que la corte llamará en su sentencia Antonio y Basanio, como los protagonistas del Mercader de Venecia. Ellos se han casado válidamente en California, porque allí está desde hace muchos años legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y también el contrato de maternidad por encargo. Incluso hay asociaciones de madres por encargo y esas asociaciones les redactan los contratos, les fijan las tarifas mínimas, etcétera, etcétera. Muy bien, allá sin problemas. Los niños tienen los pasaportes norteamericanos porque los padres tienen la doble nacionalidad. Pero quieren traerlos a Colombia. Van al consulado colombiano y les dice, no pueden registrarlo como hijos suyos porque el matrimonio entre personas del mismo sexo no estaba en ese entonces legalizado en Colombia. Y tampoco la adopción, no pueden adoptarlos. Ellos se vienen con sus niños y van a la notaría, a una de las notarías de Antioquia, dicen, aquí no se puede, por lo mismo, porque no está legalizado el matrimonio, porque no pueden adoptar, etcétera. Y además los nacidos en el exterior deben ir a una notaría específica en Bogotá, cosa que ya no es cierta. Y aquí las notarías les dicen tampoco. Y la superintendencia tampoco. Entonces, por eso se da la tutela y la corte en este caso obliga a registrar los niños y ordena a la superintendencia cambiar el formulario de inscripción. Y es a raíz de ese caso que tenemos un formulario de inscripción donde es posible escribir los 2 padres del mismo sexo y que ellos decidan cuál va a ser el orden de los apellidos. Podríamos hablar muchísimo más de cada uno de estos detalles, pero yo creo que lo que sí he dejado al terminar en ustedes son sembradas 3 semillitas con base en el análisis crítico. 1, que la maternidad por encargo es una realidad en Colombia, porque además lo dice la propia Corte Constitucional. Se celebran muchos de estos acuerdos. Segundo, que es un tema importante, que es un tema relevante. Y tercero, que el Congreso, debe cumplir su deber de legislar. Muchísimas gracias.